Hablamos de este tipo de glándulas, lógicamente en su producción y en su funcionalidad por los diferentes tipos de tejidos que vamos a estudiar ahora. Solamente por mecanismo de secreción de estas glándulas vamos a hablar pues en general de las merocrinas, de las apócrinas y de las holocrinas, ¿no? Más o menos en este cuadro esquemático, ¿no? Si hablamos de las exocrinas a su lado izquierdo, hablaremos entonces de esa funcionalidad mero, apo y holocrina. Hay cierta disyuntiva con respecto a la pronunciación según la RAE, ¿no? Si es endocrino o endócrino, o si es colonoscopia o colonoscopía, ¿ya? O si es endoscopia o endoscopia, como dicen los españoles, ya, más o menos. Pero igual, a asumidas cuentas, estudiaremos que esa parte exócrina de estas glándulas como las sudoríparas, como las salivales, como las lagrimales, ¿ya? Hablaremos de la funcionalidad de los tipos de células con respecto a la expresión de esas mismas. Y una glándula endocrina, como usted puede ver en la parte inferior, donde su contenido es vertido dentro del torrente sanguíneo aquí abajo, pues, ¿no? Y hay unas que lógicamente son clasificadas como paracrinas o paracrinas cuando tienen la particularidad como que están definidas entre ambas funcionalidades, ¿no? Es como cuando usted le pregunte si usted estudia medicina o paramedicina. Usted estudia medicina, no paramedicina, porque no es una ciencia paralela a la medicina, ¿no? Usted va a ser médico real, ¿no? Entonces, de esas glándulas apócrinas, ahí está pues la secreción que da pues en el ápex de la célula, involucra una partida parcial del citoplasma, ¿no? De esas apócrinas. Hablamos de la glándula mamaria, por ejemplo, ¿no? Glándula mamaria que en resumidas cuentas, tanto a nivel embrionario como a nivel histológico, corresponde a la misma estructura celular que es lo que tienen entre hombres y mujeres. Es decir, la glándula mamaria en su 80% en su textura está formado por tejido graso, ¿ya? Claro, hay mujeres que tienen más glándulas mamarias que otras por, lógicamente, disposición genética y por distribución del tejido adiposo, que ya lo veremos en el tejido conectivo. Pero, a pesar del tejido graso que circunda o forma o estructura a esta glándula mamaria, está pues sus nudos o sus acinos mamarios, donde están los conductos galactógenos, ¿no? Entonces, parte de esa glándula tiene esta forma de secreción. Su célula, como dice ahí, parte de su ápex tiene pérdida parcial. Entonces, claro, se activa a nivel de la pubertad, en el caso de las mujeres, por acciones hormonales a nivel estrogénico. El estrógeno hace que el tejido graso se ubique, lógicamente, en ciertas zonas especiales del cuerpo de la mujer. Glándula mamaria entre una de ellas, cadera, cintura, piernas, etcétera, etcétera, glúteos, donde se va a acumular. Es por eso que la mujer tiene más depósitos que grasas que el hombre, ¿ya? Y es por eso que la mujer tiene muchísimo más resistencia que el hombre, por la cantidad de grasa que tiene. O sea, ¿cómo? Sí, el hombre puede ser más fuerte, pero la mujer tiene más aguante o resistencia por sus depósitos de energía grasos dentro de su cuerpo, ¿ya? Una glándula tipo holocrina, hablando de que su célula se destruye durante el proceso de secreción y ocupa parte de su contenido. Claro, célula que se destruye. Ahí están las glándulas sebáceas de la piel. Las células, parte de esas, cuando pierde su contenido, recuerden que cuando estudiamos folículo piloso en piel, dentro de su ubicación, ese folículo va a tener la misma producción o la misma origen de la raíz del pelo, y a sus lados las glándulas tanto sudoríparas como sebáceas, pues, ¿no? En este caso, las glándulas sebáceas de la piel vierten su contenido, sus células forman como sus glándulas de secreción holocrina. Y la merocrina, la secreción, lógicamente no hay lesión en las células secretoras, simplemente producen, vierten su contenido, en este caso las glándulas salivales, ¿no? Glándulas que podemos estudiar, ahí está un dibujo esquemático de la holocrina, merocrina y apócrina, ¿ya? Glándulas que vamos a estudiar
dentro de esta práctica, pues, ¿no? Como las salivales, como la sublingual, la submaxilar y la parótida, que son glándulas principales, ¿no? Y entre esa clasificación de esas glándulas secretoras, en tipo exócrino, hablaremos de las mucosas, de las serosas, las productoras de lípidos y las transportadoras de iones, ¿no? En este caso, si vamos a estudiar las glándulas de tipo salivales, estudiaremos la sublingual, submaxilar, parótida. Vamos a ver que entre ellas van a estar pues los acinos mucosos y acinos serosos en proporciones distribuidas de acuerdo a la glándula que estudiemos. En una va a haber más y en otra va a haber menos, a diferencia de las otras dos producciones, ¿ya? Estas glándulas que estamos viendo acá, entonces, ¿qué es esta vaina? Bueno, esta es más teoría, no sé por qué les doy, la verdad. Es que esto es teoría, pero ya vamos explicándoles ahí igual algo, pues yo iba a ir directo a la placa ya para enseñarles. Pero estas glándulas que pueden ser dentro de su estructura unicelular o multicelular, esas multicelulares hablamos que son intraepiteliales, con una superficie secretora, órganos tubulares, y en el parénquima o en el estroma lógicamente va a haber toda la disposición energética para que esa multicélula pueda eliminar un contenido lógicamente suficiente como para la función a la que está lógicamente destinada, pues, ¿no? Un cuadro esquemático de la morfología de las glándulas, ¿ya? Sus conductos principales, sus células, su producción principal y su localización principal, en la cual vamos a ver lógicamente dentro de este estudio. Esto es parte de teoría, por si acaso, pregunta examen. ¿Le puedes tocar por ahí mi pregunta de examen? No. ¿Ya? ¿Cómo que no? A ver. Esto es más teoría, voy a tocar esto. Bueno, hablando de esas glándulas multicelulares, hay glándulas importantes, como por ejemplo páncreas, la parótida que hablamos hace un momento, la sublingual, tienen todas estos su conducto principal, que es su conducto excretor, ¿no? Estos pueden ser simples o pueden ser compuestos, pues, ¿no? Por ejemplo, el páncreas, que es una glándula mixta, porque tiene su contenido tanto exócrino como endócrino, ¿verdad? Un contenido exócrino del páncreas, Nicole. ¿Cómo? Contenido, uy, por cierto, no los he evaluado, pero se supone que yo en cada clase ustedes tienen que haber leído todo lo que yo estoy diciendo, por eso les pregunto. ¿Ya? Contenido de glándula exócrina páncreas. ¿Por qué es exócrino el páncreas? Porque está el torrente sanguíneo. O sea, Porque es fuera del torrente sanguíneo. fuera del torrente sanguíneo. Ahora, ¿qué productos elabora el páncreas? A eso me refiero. Para hacer exócrino. ¿Lilis? ¿Quién? No, pues jamás. Pues. Jamás, pues eso es páncreas. Amilasa, ¿qué pasa? Eso es páncreas endocrino. Amilasa. El líquido pancreático, como dijo ella, amilasa, lipasa, pancreatina, vecina y todas las enzimas pancreáticas producidas por los acidos pancreáticos, ¿no? Recuerda que el conducto principal excretor es el conducto de Wilson, que discurre a través de la cola, que está en íntimo contacto con el ilio esplénico por todo el trayecto del páncreas, llega hasta la cabeza, se une al conducto accesorio de Santorini y desemboca juntos en duodeno 2. ¿Verdad? En la ampolla de Vater, rodeado por el filtro de mueve ya. Entonces, ¿qué es? Esa es la anatomía básica, ¿no? ¿Me puede hacer eso? ¿Se acuerdan ya? Vamos, perdimos. Entonces, parte de esas funciones es que ese conducto tenga la permeabilidad necesaria y ese conducto tendrá una mucosa estratificada cúbica que usted ya conoce, por supuesto. Ya. Entre las diferencias entre glándulas, vamos a ver a su lado izquierdo la conformación de los acinos serosos en su mayor proporción, placas teñidas con hematoxina y eosina, y a su lado derecho va a encontrar la producción de acinos mucosos. Ya veremos más adelante un poco el desglose de los elementos de la placa que usted tendrá que visualizar, pero en el lado derecho, la mucina, es decir, el moco que se produce por las glándulas, se tiñe de color rosado, en este caso no se ve bien, pero es rosado, un rosado Peppa Pig más o menos, parece Peppa Pig,
Ok. Un rosado, Peppa Pig, un rosadito Hello Kitty, qué sé yo, ¿no? A diferencia, palo rosa, por ejemplo, ¿cómo diferencia usted el tejido adiposo del tejido mucoso? El tejido adiposo no se tiñe, deja un espacio, ya veremos por qué, porque lógicamente están hechos de lípidos y esos no se tiñen con hematoxilina, se deshidratan, quedan espacios huecos y si no, pues tuvieran que usar la tinción, Martina, para tejer así los brazos o tejer tejido adiposo. ¿Qué tinción uso yo? Pimienta, ¿qué? Ah, ¿qué tinción uso para ver tejido adiposo? ¿Por qué no sé? Primera clase que vemos aquí. Ah, Van Giesel, ¿cómo que? Jamás. Técnica de Sudán. Para la tinción de Sudán, tejido adiposo. Dios mío. Veremos entonces también glándulas que en su conformación serán llamadas glándulas con contenido mixto, ¿ya? Como la submaxilar, mix maxilar, que es así como homotecnia, mix max. La maxilar, la submaxilar, tiene lógicamente acinos mixtos, es decir, acinos mucosos y acinos serosos, que es lo que usted va a ver lógicamente proyectada en la placa, y tendrá un artefacto o una presencia de artefacto especial dentro de su placa, que la veremos más adelante, no se confundan, ¿ya? Estas glándulas endocrinas, que ya hablamos, por ejemplo, habló ya Jenny del páncreas, habló de los islotes de Langerhans, las alfa, beta, delta y las demás que quiera ver del alfabeto griego, ¿no? Glándulas propiamente dichas, reticulares, glándulas foliculares, ¿ya? Glándulas endócrinas como tiroides. La tiroides es una glándula que ustedes ya conocen, maneja lógicamente el metabolismo corporal. Está formada por dos lóbulos, derecho e izquierdo, y un istmo en la parte central. Como toda glándula, como toda víscera sólida, está formada por dos partes, en el córtex medular, tiene una cápsula que se entremete en el tejido de la forma que la dice entaquique, el tejido conectivo entre lóbulos y lobulillos, haciendo y formando los lóbulos o las formaciones glandulares, dando formación al folículo tiroideo. Y el folículo tiroideo tiene en su formación las células púbicas y en su centro el coloide, que es rico en T3 y T4 tetraiodotirionina, ¿no? Entonces, ficha de trabajo en la glándula parótida, que vamos a ver. Glándula parótida, por si acaso, todos los elementos de los tejidos glandulares van a ser exactamente los mismos, los que están ustedes viendo ahí. 1, 2, 3, 4. Va a cambiar la disposición o las formas en cuanto a su contenido celular. Como usted observa ahí, la parótida, ubicada pues, en el extremo de cada mejilla, particularmente es colonizada, o usualmente en etapa más infantil, por virus, causando los parotiditis, los famosos paperas, que lógicamente es una afección viral, pero hacia abajo está la sublingual y la submaxilar también parte objeto de estudio. Todas tienen una cápsula de tejido conectivo que las rodea, las envuelve y a la vez las segmenta, porque esa cápsula se entremete en el tejido y va a separar a la glándula haciendo tabiques de tejido conectivo y las va a separar en lóbulos y a la vez lobulillos, lóbulos más grandes y lobulillos más pequeños, pues, ¿no? Entonces ese tabique que se entremete en la cápsula la segmenta y lo hace o hace forma que entre los mismos aparece un conductor interlobulillar. Entre cada lóbulo va a aparecer un tabique. ¿Perdón? Como el hígado. ¿Qué cosa es eso? En el hígado también hay lobulillos. Claro, la segmentación histológica. Un conducto interlobulillar, es decir, que va a llevar la secreción principal entre esos dos lóbulos. Lógicamente la presencia igualmente de vasos sanguíneos tiene que estar dentro de la glándula. Y dentro de cada lóbulo vamos a ver, en este caso en la parótida, acinos serosos y conductos dentro del lóbulo, intralobulillares, ¿no? A su vez, esta glándula tiene tejido adiposo dispersa dentro de su parénquima glandular. Como lo vemos así, en una figura gráfica, usted puede ver ahí más o menos todos los colores moraditos que usted observa ahí, estos moraditos, corresponderán a los acinos, ¿ya? A los acinos
serosos, ¿ya? A su lado izquierdo en la figurada está pues un conducto interlobulillar bastante grande, definido. En su margen inferior izquierdo usted ve el tejido adiposo o la célula adiposa que deja su espacio, su gran vacuola grasa desprovista, dejando ver la luz del microscopio dentro de su observación. Ok, y lógicamente hay ductos, como usted puede ver, intralobulillares. Placa de examen, ahí está. Comenzamos viendo esa placa en la cual esta cápsula, déjeme pasarme aquí para verla acá, ahí estamos ya. Esta cápsula que usted puede ver aquí de tejido conectivo rodea toda esta glándula y se mete, y como usted ve la segmenta, ¿no? En lóbulos, aquí está, y también dentro de este lobulillo aquí adentro. Entonces, entre cada lóbulo están estos conductos, que son los conductos interlobulillares, y más arribita está el vaso sanguíneo, como se puede ver ahí. Ya. Y lo de la derecha, gracias. Ya. Lo de que está a la derecha. Esto es tejido adiposo, como usted observa aquí. Ya. Todas son las células. Doctor, parece el panal de la abeja maya. Sí, está bien. Parece un panal de abejitas. Por dentro de la glándula hay tejido adiposo, como usted observa aquí, espacios en blanco de tejido adiposo, que lógicamente no se tiñe, pero está formado en su gran mayoría, más del 90%, por los acinos serosos, que usted observa aquí, esta glándula parótida. Tiene en su mayor componente acinos serosos en mayor aumento, usted puede observar ahí. Doctor, una pregunta. Este hilo que vemos en color
nivel mayor, los acinos serosos ahí, estos morados, más marcados, tejido adiposo, que se puede ver aquí, tejido adiposo. Otra glándula. Lo que está ahí rosado es tejido seroso externo, ¿no? No, esto es parte de un ducto, mira, parecido al de acá. Parecido a un ducto. Para acá parece que venía otro para acá largo. Puede ser un conducto interno. Pero no se ve la luz, sería como la pared lateral. Sí, es que se ha cortado justo ahí, pues, ¿no? Entonces hay un pedacito, pero por lo que veo arriba también es otro ducto. Mira, acá. Así no son los que se creen en la tejido adiposo. No, pues los acinos se quedan a saliva. Dígame, dígame. La diferencia entre un conducto intralobulillar y un conducto interlobulillar. Su ubicación. Pero Uno, su ubicación. Y dos, cuando lo veas, usualmente el interlobulillar es más grande y tiene una mucosa estratificada cúbica, que se le toca, por ejemplo, un conducto de Wilson, grandote. A diferencia del intra, que son más pequeños y tienen ya un cilíndrico simple, por ejemplo. Ya. Ahí. ¿Se responde bien? lo quería en foto, la verdad. Ah, lo tienen foto. Ahí está un intra, ya vamos a ver más adelante. Mira, aquí está un inter, esta vez no se ve su mucosa bien, ¿ya? Y aquí está un intra. ¿Puedes repetir esa parte? ¿Cuál es el inter? Aquí está un inter y aquí está un intra. Y lo que está dando es un inter. Acá también hay otro intra, por acá, claro. Claro, por acá hay otro intra más pequeño, ¿no? Intra, Acá. ¿qué tipo es? ¿Qué lo tenés? Intra es Cilíndrico simple. Y el inter, ya hemos visto en las placas que les enseñé anteriormente, estratificado cúbico, ¿no? Ya porque, por ser, mira, aquí uno ve, por ejemplo. Intra, cilíndrico, cilíndrico. Ya, mira, aquí está, ¿ves? Uno intra, mira, simple, que es una mucosa muy simple, a diferencia del inter, ya estratificada cúbica. Ah, ya. Aquí está, ¿ves? Intra, ahí está intra, por acá está otro intra, pero salió medio chamble. Es cúbico simple entonces. ¿Qué cosa? Ahí Cilíndrico, Es cilíndrico, solo no se ve bien aquí. Si da más aumento se puede ver, ¿no? Las glándulas, incluso las glándulas en algunos tejidos son cilíndricas, cúbicas más que todo en tiroides, en el folículo tiroideo. Pero aquí se ve usted cápsula, de cómo se mete, segmenta. Esta es una falla de placa por si acaso. Aquí está el lóbulo 1, el lóbulo 2. Aquí está vaso sanguíneo arriba. ¿Ya? Ahí está, es más grande, estratificado, público. Conducto, contenido. Ese es el interlobulillar. Este es el inter, claro, mira, tiene la mucosa diferente. Entonces el inter es cilíndrico y el inter es cúbico y el intra es. El intra es cilíndrico simple. Intra. Ya. Intra, y el es inter es estratificado. Se equivocó. Pregunta de examen. Ese está bueno para examen. Mírese. Mírese esa placa abajo, ¿no? Un dedo. Esa parte de abajo es el estratificado plano, ¿ves? Con vasos sanguíneos, ¿no? Ahí abajo. Y sangre en su interior. Placa de examen. ¿Sí lo vio? Ahí está, esa es la Erika, como le decía. Señora Erika, por favor, señálenle. Ya, ese que está ahí, está sobre las planas, ¿ves? Y hay sangre en su interior. Ya. Ahí está más clarito todavía. Estratificado púbico. Y están los acinos al lado derecho. Ya. Parte de un vaso sanguíneo, parece que por la vena que está arriba, o una arteria muscular. ¿Ya? Y ahí están los acinos serosos del otro lado, ¿no? Bien redonditos. Doctor, parecen chocolate chips. Así parecen, ya está bien. A veces como usted quiera, pero ahí están los acinos serosos. A diferencia de una glándula mixta, como vimos hace un momento, con una submaxilar. Los elementos son exactamente los mismos, noten. Pero que usted va a notar acá la disposición que aparecen más estructuras. Hay cápsula, hay tabique, hay conductos inter, conductos intra y aparecen más elementos. Van a ver acinos serosos,
van a haber acinos mucosos y van a haber acinos mixtos en las cuales hacen una transposición o un artefacto llamado semiluna de Januzzi, ¿ya? O también llamado acino mixto, semiluna de Januzzi o acino mixto, ¿no? Y también hay presencia de tejido adiposo, pero en menor proporción en la glándula anterior. Un ejemplo descriptivo del libro, el Atlas, en la cual usted puede ver la diferencia de la submandibular o submaxilar, ¿ya? La disposición de esos elementos. Ahí están las semilunas en el lado izquierdo, que es la superposición de un acino mucoso y un acino seroso, que hacen la forma de semiluna romántica, ¿ok? En el lente panorámico usted observa esta glándula, ¿ya? Donde se ve clarito los acinos mucosos ahí, el rosadito, el palito rosa que decía Fabiola, versus los acinos serosos y poco o casi nada tejido adiposo dentro de su estructura panorámica. ¿Se da cuenta? En mayor aumento usted observará entonces, ahí está, los acinos serosos muy marcados con la eosina que se tiñe, y mira la semiluna Januzzi por aquí arriba, artefacto, o también acino mixto, por aquí como que ha salido otra. Parte de ductos, lógico, mire que son intra, están dentro, porque estamos en mayor aumento, miren, ahí está, parte del tejido. Y de los acinos, casi, mire, poco tejido adiposo, 1 o 2 dentro del campo de la glándula, no hay más descripción dentro del mismo. Pero esos intra ya no son cilíndricos. ¿Mande? Ya no se ven cilíndricos esos Son intra. cúbicos. Ajá. Algunos se ven cilíndricos, otros se ven cúbicos, otros son más pequeños de pronto. Recuerden que, a ver, el calibre o el tamaño de un conducto va de lo más pequeño, no puede ir nunca plano, ¿no? Pero de pequeño a lo más grande. Entonces, lógicamente, puede ser uno de los más recientes ductos en su origen, que es más, ya, los libros le van a llamar epitelio columnar bajo. Pero no vemos que es cúbico, ¿ya? Dígame. Disculpe, entonces el ceroso es como que lo más moradito y el mucoso es... Lo más morado, exacto, el mucoso es lo más rosadito o palo rosa que dice la compañera, ¿ya? Ceroso, mucoso, adiposo, casi ni hay nada, por eso le dije, mira la siguiente placa, ahí está otra parte de un ducto, en este caso es parte de un ducto mayor, parecería por lo que veo, ¿no? ¿En mis ojos o no? No, parece que es uno normal, ¿no? Parece que es uno íntimo. ¿Por qué? Porque para ver estos artefactos celulares tiene que verlos en mayor aumento, no los va a ver como en la primera imagen panorámica. Cuando vemos conductos inter, sí los puede ver en panorámica. ¿Ya? Entonces, si vemos a un lóbulo en mayor aumento, entre 10 y 40, vamos a observar estas imágenes de este tipo, ¿no? Ahí están los rosaditos, los acinos, y casi aquí me apareció el tejido adiposo dentro de su estudio. ¿Preguntas? Ninguna. Gracias. Actividad de clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? A identificar las glándulas. Es más, no vamos a dibujar ahorita, queda como tarea para ustedes. De investigación. Uno, son 2 componentes. Primera tarea, afecciones de las glándulas exócrinas que hemos estudiado, parótida, submaxilar y submandibular, perdón, sublingual. Afecciones más comunes, máximo 5, ¿ya? Las 5 afecciones más comunes de estas glándulas exócrinas estudiadas. ¿Ya? ¿Será parótida? Parótida, submaxilar, sublingual. ¿Ya? Y tercero, los gráficos investigados. Gráficos, vamos a graficar la siguiente clase, pero quiero que usted grafique igual, investigue, eso sí es común, como usted ve en Atlas. Glándula parótida, submaxilar y sublingual. ¿Ya? En una hojita entran las 3, no hace falta que haga una independiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que usted hacer la comparación entre una glándula y otra. ¿Ok? Recuerde que los elementos son los mismos casi. ¿Ya? Solo usted diferenciará la composición histológica de cada uno. Para la siguiente clase, venga leyendo tejido conectivo o conjuntivo, que es lo que sigue, ¿verdad? ¿Qué le estoy diciendo? Está habitada esa gente. ¿Tejido conectivo? Tejido conectivo o conjuntivo. ¿Los preguntas todas la investigación? Son máximo 5 patologías o 5 afecciones. Usted verá cuánto me hace, una por cada una. En tu caso es el media horita nada más.
capaz. Es que pregunto por la misma razón. La calificación no depende del número de hojas. Pero por esa misma razón me explicó. Depende de la calidad de estudiante que usted sea. Me está diciendo hojas. Tampoco así. Las ley todas. Tampoco así. Tiene que tenerlas todas. Basta con una de cada uno, ¿no? 5 hojitas. Eso lo anterior me puse que está triste. Y yo leí la Pero a ver, es la calidad. una pregunta, y les digo algo. Si estamos estudiando en este caso clase de micro, ¿qué debo ver? No bacterias, no, pero debo ver imágenes, pues. Me trae un pocotón de hojas de palabras ahí de copy paste, o sea, no, pues. Tráigame imágenes de la afección, la parotiditis, no. La displasia celular de la parotis, o sea, pero que vea un poco de imágenes, pues, ¿no? Para que usted vea su feísimo ya. Tengo imágenes. Listo, preguntas hasta ahí. ¿Algún interrogante? ¿No? Eso es para el día martes. Si no hay preguntas, entonces, mis queridos estudiantes, codéis y de paz. Gracias. Oye, Martín, ¿cuál lengua? No pudiste unir. Lo que mandó Sheila es conmigo. Pero como no leo. Para la Doctor, una pregunta. ¿El Espero que portafolio, disfruten las vacaciones. el portafolio se lo entrega al final del semestre? A ver, en teoría, alguien me preguntó eso. Se supone que el portafolio es toda su gestión de aula que vale 30 puntos. Todavía mi disyuntiva aún no la he definido. Si lo recojo al final sobre 30, pues lo pongo ahora sobre 10. Para hacer 10.